Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Hubo una noticia que llamó mucho la atención de los que siguen la economía, más específicamente del mundo de las finanzas. Es una decisión que terminó tomando el ministro de Economía, Luis Caputo, después de una deliberación muy larga con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Ellos son un equipo muy integrado porque eran socios en la actividad privada. Tiene que ver con una noticia que es el récord de depósitos en dólares que hay en la Argentina y ligada a esa noticia una decisión del gobierno, que es permitirle a los bancos, esta es la decisión del Banco Central, permitirle a los bancos usar parte de esos depósitos, no más del 15%, para prestarlos a empresas que no generen dólares. Hasta ahora estaba permitido prestarle dólares a los que aportan dólares. Ahora se decidió modificar esa política, flexibilizar la oferta de dólares y que los bancos puedan destinar 15% de sus depósitos en dólares a prestarlo a empresas, no a particulares, que no exportan, que no producen dólares. Es una medida que generó cierta inquietud en algunos economistas, no en todos, ni siquiera en la mayoría. Muchos la ven como una medida positiva. ¿Cuál es la inquietud que generó? Bueno, a ver si se produce después una corrida de la gente queriendo buscar sus dólares y los dólares no están porque fueron prestados. Por eso la decisión del Banco Central es muy restrictiva. Los bancos que deciden usar esos dólares de los depósitos para prestarlos tienen que poner más que en otros casos de préstamos de su propio capital. Está esta restricción de que solo el 15%. Digamos, hay mucho cuidado en que no haya un problema como el que hubo en el 2001 con los préstamos en dólares. Una curiosidad, esto lo anunció Luis Caputo, el ministro de Economía, cuando es una medida que adopta el Banco Central. Decíamos recién, son socios Caputo y Bausili. La idea de autonomía del Banco Central, que para muchos liberales es sagrada, en este caso está como relativizada, porque fue el ministro de Economía el que anunció algo que tiene que ver con el Banco Central. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? ¿Qué es lo curioso? ¿Dónde está el punto de interés si uno está mirando la película de toda la economía y la película de la política en la Argentina? En cómo justificó Luis Caputo esta medida que consiste, como decíamos, en que los depósitos en dólares de la gente, que son muchísimos, estén a disposición de empresas que no generan dólares. Dijo esto. Este es el título que dio Clarín para esta noticia. Luis Caputo anunció la flexibilización de créditos en dólares para empresas. Y dijo, va a ayudar a reactivar la economía, esta medida. ¿Qué hay que mirar en este título? ¿Qué hay que mirar en la declaración de Caputo? Este verbo, reactivar. El verbo reactivar lo usan los economistas cuando una economía está aletargada o cuando un determinado nivel de crecimiento se desaceleró, comenzó a moderarse. Cuando una economía no tiene el dinamismo que se espera de ella, se busca reactivarla. Por eso la palabra es como una especie de lapsus para un gobierno y sobre todo para un ministro que niega cualquier problema en el nivel de actividad de la economía, sobre todo en los sectores que están aletargados. Los sectores que están planchados son, como sabemos, construcción, industria, comercio. Todo lo que tiene que ver con el consumo. Ahora vamos a ir para ahí. Quiere decir que el ministro de Economía admite, después de haber prometido en abril que venían los 18 meses más espectaculares de la economía argentina en décadas, admite que es una economía que debe reactivarse. Y esto
no nos debe sorprender porque venimos hablando de este tema. No del tema de que hay sectores de la economía que están dormidos, que no terminan de activarse. No, hablamos de este tema en los últimos programas, ¿por qué? Porque la noticia al gobierno, sobre todo a Luis Caputo, al ministro de Economía, no le llega de la observación de la economía real. Le llega por un efecto secundario de ese decaimiento del nivel de actividad, que es cómo impacta en la recaudación. En determinado momento, Luis Caputo se da cuenta de que la recaudación está cayendo, la de IVA, la del impuesto al cheque. Si uno mira las provincias, la recaudación de ingresos brutos, que está muy ligada al nivel de actividad, en la capital federal, las autoridades del gobierno de Jorge Macri están inquietas porque cayó 10% respecto del año pasado, ingresos brutos. Y hay un mensaje del Fondo Monetario Internacional que pasó inadvertido, porque los propios técnicos del fondo quisieron que pasara inadvertido, que es este. En el staff report del fondo, el informe que hacen los técnicos sobre la situación de la economía argentina cada vez que se renueva el acuerdo, aparece esta afirmación elogiosa que dice: la política fiscal se ha mantenido prudente y coherente con el objetivo general del gobierno en materia de resultado de caja. El superávit primario del gobierno federal alcanzó el 1,4 del PBI en 2025, lo que permitió obtener un superávit de caja global equivalente al 0,2%. Superávit. Acá, el texto pone una llamada al pie de página para esta nota que dice: esta medida, 0,2%, excluye los pagos de intereses correspondientes a los bonos cupón cero, que se registran por debajo de la línea. No se consideran gasto. Si se incluyera por encima de la línea como un gasto el componente real de los intereses capitalizados, el déficit global ascendería aproximadamente al 0,8%, no 0,2%. Habría un déficit, no un superávit del 0,2%. 0,8% de déficit global. Esto el fondo lo dice porque está obligado a decirlo, pero en una nota al pie de página, para no entrar en contradicciones con el gobierno de Milei respecto de la vaca sagrada de la política del gobierno, que es la política fiscal. El equilibrio de las cuentas públicas, en el cual obviamente que Milei y Caputo avanzaron muchísimo, pero ahora se encuentran con el círculo vicioso de los ajustes. Salir de la inflación, de los ciclos de alta inflación, por la vía del enfriamiento de la economía, termina afectando la política fiscal porque caen los ingresos y el superávit o el equilibrio se vuelve cada vez más lejano, cada vez más esquivo. Se va corriendo el arco por la propia política del gobierno. Esta caída en el nivel de actividad, que tiene que ver con la caída de la recaudación, Caputo le pregunta a las autoridades de Arca: ¿y qué pasa ahí? Cae el IVA, cae el impuesto al cheque porque no hay movimiento. Tiene que ver, ya lo hablamos otras veces, con básicamente, primero, un recorte del salario. Los aumentos del salario han sido reprimidos para que no haya una carrera de precios y salarios que determine más inflación. Hay además un peso importante del que se está hablando todo el tiempo, del nivel de endeudamiento en las familias, problema que afecta a muchas familias, tantas que lo vuelve ya un problema político importante, aunque en términos de producto y de historia de ese endeudamiento en el producto no sea tan alto. Es decir, los técnicos miran los números y dicen: acá no hay un problema macroeconómico, hay un problema político y en todo caso un problema delicado social de la gente que no puede pagar sus deudas. Sobre todo aquellos que están endeudados con organismos que no son bancos o directamente con usureros informales, como pasa en muchísimos lugares, sobre todo el conurbano bonaerense.
Hay otras razones por las cuales el salario está retraído, hay una caída del poder adquisitivo del salario, el peso de los servicios públicos en el salario ha aumentado enormemente. Hoy es en el promedio del salario en blanco 15%, cuando se retiró del gobierno de Alberto Fernández. Es cierto, regalaban los servicios y eso genera un déficit público enorme por los subsidios, era del 6%, el peso de las boletas de luz y gas en el salario promedio en blanco registrado, hoy es del 15%. Ahora hay otras razones por las cuales hay un problema en la recaudación. Y son razones que tienen que ver no solo con la dinámica de la economía, sino con la ideología económica del gobierno. La primera de esas razones es que el gobierno mira la economía pensando en dos velocidades. Esto es deliberado. Es una forma de entender la política económica y una forma que tiene el gobierno de intervenir en ella. Hay una especie de cláusula del catecismo de Milei, que es que no debe haber política industrial. El Estado no debe inmiscuirse en la lógica del mercado, no debe favorecer, alentar ni desalentar a ningún sector. Esto, que es un dogma de fe para todo el pensamiento económico liberal o ultraliberal, en el centro de todos sus expositores está Federico Sturzenegger, en la realidad no es así. El gobierno promueve determinados sectores a los que le quita impuestos. La minería, el gas, el petróleo, todo lo que tiene que ver con la política industrial del gobierno que se llama RIGI. Y ahora el sector de la tecnología, el sector digital, lo que se llama economía del conocimiento, que va a tener un super RIGI. Esos sectores se alientan, pero son los sectores que menos tienen que ver con el consumo, los que menos tienen que ver con la recaudación del IVA, del impuesto al cheque. Los otros sectores a los que el gobierno no mira, no quiere alentar porque sería intervenir sobre la economía, como si sobre los sectores de minería, oil and gas, etcétera, no interviniera, son los que producen el mayor impacto fiscal sobre la recaudación y esos son los que están retrasados. Quiere decir que hay un diseño de política económica, hay una forma de ver el mundo material, de ver los sectores que deben ser alentados o desalentados, que tiene muchísimo que ver con la caída de la caja del gobierno, que preocupa a Luis Caputo, no sabemos cuánto preocupa a Milei y que hace que Luis Caputo termine diciendo algo que decían sus críticos. Para ponerlo en términos de Caputo, los tarados. Esta economía debe ser reactivada o esta economía está adormecida, hay que despertarla. Hay otra razón por la cual también cae la recaudación y es la cultura del blanqueo, que es permanente en este gobierno, también en otros gobiernos. ¿En qué consiste la cultura del blanqueo? Aquel que debe, se le perdona la deuda, se le hace un plan de pagos, lo que se llama, en términos muy generales y metafóricos, la inocencia fiscal. Ahora, si yo debo y sé que dentro de poco va a venir un nuevo blanqueo, un nuevo perdón, espero. Sigo evadiendo. Si no hay sanción. Esto también impacta sobre las cuentas públicas. Y está ligado a la evasión, que como explicamos el lunes pasado con gráficos, ha aumentado muchísimo. Aumenta el consumo, pero la recaudación de IVA no aumenta lo mismo que el consumo. Cae el consumo y la recaudación de IVA cae más que el consumo. Quiere decir que en la diferencia entre consumo e IVA se juega la evasión fiscal, que también incide sobre esas cuentas que preocupan al ministro y que le hacen ver finalmente por el lado de lo fiscal que la economía real está letargada o está siendo castigada en sectores muy importantes para el clima general de la sociedad. Esto, por supuesto, tiene efectos políticos, que son los que vamos a ver ahora. El primer efecto tiene que ver con la estructura de la casta, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Y porque IVA, ganancias, son impuestos coparticipables.
Entonces, si cae el IVA, le cae el IVA a Caputo, pero también le cae el IVA a cada uno de los gobernadores que recibe de una cuenta del Banco Nación el goteo todos los días de lo que se recauda por esos impuestos y va a las provincias. Entonces, esto empieza a generar un malestar que lo siente Santilli, el jefe de gabinete. Ya siendo ministro del Interior, a Santilli, el presidente, inclusive en el decreto con el que lo nombró ministro, le encomendó la relación con las provincias, que es la relación con el Congreso. Ahí empieza a haber ruidos que hacen que el gobierno no pueda sacar todas las leyes que quiere sacar o que no pueda sacar todos los artículos que espera sacar. Y tenga derrotas parlamentarias que hacen que algunos oficialistas en el Congreso piensen, bueno, va a estar abierto por poco tiempo más el Congreso en términos de actividad parlamentaria, porque no vamos a lograr tan fácilmente las mayorías. Y una razón es esta. Los gobernadores ven que le cae la recaudación, pero además que el gobierno se apropia de algunas cajas que debería girarles. Una es la que publicó Hugo Alconada-Amón en La Nación. Hemos tratado aquí el tema el lunes pasado, lo va a tratar hoy Pancho Olivera, todo lo que tiene que ver con mantenimiento de rutas. Había 1,5 billones de pesos destinado a eso y el gobierno se quedó con 2/3 de esa caja, que tenía que ir por la ley a las provincias. Hubo una denuncia penal de la diputada Victoria Tolosa Paz por este tema. Entonces esto a los gobernadores los empieza a inquietar. Hay otra razón, más poderosa, y es que la reelección de Milei, que hasta hace 6 meses, sobre todo después del envión que tuvo el gobierno con la excelente elección que protagonizó parlamentaria el año pasado, la reelección que se daba por asegurada, como si Milei la tuviera escriturada ya, no es que no se va a dar, pero empieza a ser más dudosa. Empieza a pensarse que hay probabilidades de que eso no se dé, que Milei no reelija. Y las encuestas empiezan a insinuar ese fenómeno. Hay un excelente trabajo que hizo, aparecieron 2 trabajos esta semana muy interesantes en este sentido. Uno es de Aresco, la consultora de Federico Aurelio. Fíjense, es muy breve, pero ¿qué le interesa a Aurelio? Preguntarse, me gustaría ver el otro gráfico anterior a este, que tiene que ver con si usted le pregunta a los encuestados, ¿votaría por un espacio, por una oferta política, una propuesta, una lista que no sea ni libertaria, que no tenga que ver con el gobierno, y tampoco kirchnerista? ¿Hay lugar para una tercera posición, para decirlo en los términos que le gustaba usar al general Perón? Entre los que dicen seguramente sí, 14,6, y los que dicen podría votar a otro espacio intermedio, 40,7, son 55,3%. Aurelio no solamente hace esa pregunta, indaga en la cabeza de esa gente y se da cuenta de que es gente que activamente está buscando algo que no sea Milei, algo que no sea, para sintetizar, Cristina. 17,4 dice que nunca lo votaría y hay un 27,7% que no sabe, que no sabemos hacia dónde va a ir. Ahora miremos la distribución de la intención de voto en esta encuesta de Federico Aurelio de Aresco. Para Milei, la intención de voto en las presidenciales del 2017, él no está proyectando a los indecisos. Le pregunta a la gente, ¿usted a quién votaría? Milei, 29,8, el mileísmo. El kirchnerismo, en un sentido muy amplio, 26,9. La izquierda, 8%. Y una opción intermedia, 22,7%. 55% decía yo votaría algo intermedio, 22,7% son los que dicen efectivamente yo lo votaría en comparación con las otras opciones. ¿Qué es lo importante de este número? Que este número no alcanza para que
este grupo salga segundo en una primera vuelta y entre al balotaje. Hay un consenso bastante extendido entre encuestadores, analistas políticos, etcétera, de que si Milei no gana en primera vuelta, se le hace muy cuesta arriba ganar la segunda vuelta. Porque ese que saldría segundo podría quedarse con todo el resto. Es decir, con lo que otras encuestas dicen es un 66% de gente que quiere el cambio. Ahora, hay un problema acá para los que quieren esta opción, que lo advierte Aurelio preguntándole cualitativamente a la gente que piensa. ¿Y cuál es el problema? Que ese universo de los que dicen yo no quiero votar a alguien de Milei, pero tampoco a alguien de Cristina, es muy variado. No es gente que toda piensa igual. Sí es gente, acá hay algo importante, que adhiere en sentido muy general a determinadas líneas de acción del gobierno, la preservación del equilibrio fiscal y la estabilidad económica. No quieren volver al mundo de la alta inflación y del despilfarro. Por supuesto no quieren crisis con el dólar. Ese es un denominador común de ese universo. Quiere decir que le resulta más difícil entrar en ese universo al kirchnerismo y al peronismo que esté contaminado de kirchnerismo que al gobierno. Ahora, ¿qué es lo que hay que mirar? Para entender hacia dónde vamos, hacia dónde va la política, para plantearnos escenarios para el año que viene. ¿Qué? Me gustaría volver a ver el mismo gráfico, el último. Si este número empieza a caer, si la economía sigue cayendo y este número sigue cayendo, es probable que este número crezca. A pesar de que acá hay mucha diversidad. Por eso Aurelio, cuando estudia este fenómeno, dice acá la clave es las características del candidato, más que la ideología. No tiene que hacer propuestas muy específicas. Porque esta gente que está acá en este 22,7% o el 55% que votaría una tercera opción, piensan cosas muy variadas. Van a valorar más el tipo de candidato que se les presente, que tiene que garantizar básicamente estabilidad económica. La otra encuesta interesante que va muy de la mano de esta es de la UBA, de un instituto de la Universidad de Buenos Aires que se llama Pulsar, es un instituto de ciencias sociales que estudia la opinión pública, lo lidera Augusto Costa y nos muestra un fenómeno similar. Y es las preferencias ideológicas. Fíjense este gráfico. En 2023, 37% decía que no iba a votar a ninguno. En el 24 se redujo a 25%. En el 25 creció a 30%. Ahora es 42% los que dicen que no van a votar a ninguno. Todo lo demás se mantiene más o menos estable, salvo un achicamiento muy importante de la Libertad Avanza, que pasó de 26 a 16, 9 y 8. Perdón, de Juntos por el Cambio. El violeta es la Libertad Avanza. Ahora bien, el peronismo se mantiene estable, la Libertad Avanza tiene una pequeña pérdida de 23 a 18%, lo que importa es esto. Este es el universo que coincide con la encuesta de Aurelio. Los que dicen yo, de lo que hay, no quiero a nadie. Pido un tercero. Ahora vamos a mirar cómo coincide esto con el pensamiento de esta gente. Del 1 al 10, si 1 es izquierda y 10 es derecha, ¿usted dónde se ubica? El 36% se ubica en 5, en el centro. Entonces, hay un universo de gente que dice yo no quiero kirchnerismo, no quiero a Milei, pero que está en el centro. No es gente radicalizada, que quiere algo más de derecha que Milei o más de izquierda que Cristina. Acá está el eje de la política. Miremos el que sigue, que hace juego con este. En una escala de 1 al 10, donde 1 es izquierda y 10 es derecha, ¿dónde se ubicaría usted? Según su simpatía política. En ninguno, 5,1. De nuevo, lo que estábamos viendo recién. El promedio es el que dice
la mayoría está, la primera minoría está entre los que dicen ninguna opción me representa. Quiere decir que ahí hay un caldo de cultivo, hay un terreno fértil para que aparezca una tercera opción que no necesariamente va a aparecer. La gran dificultad es cómo estructurar esto, porque, como decíamos, es gente muy variada. Ahora, ¿qué es lo que importa? ¿Por qué importa mirar esto? Porque esto pone en tela de juicio el dogma de la reelección segura de Milei. Si esto se estructura, todo lo que hemos visto se estructura, puede aparecer alguien que salga o primero o segundo en una primera vuelta y que ese se quede con el poder. Esta novedad, la idea de que no es seguro, pero es posible que haya un cambio en la elección del 27, tiene su repercusión en la economía, sobre todo en el índice de riesgo. En su informe, que realiza todas las semanas con mucha minuciosidad para Econviews, Miguel Kigel muestra este gráfico. ¿Qué es este gráfico? La línea de arriba nos muestra el índice de riesgo país de la Argentina. Y la línea de abajo nos muestra el índice de riesgo país de países con mucho riesgo. Ecuador, Egipto, El Salvador, Ghana, Pakistán, Sri Lanka. Un promedio. Muy bien. Todos bien de reestructuraciones de deuda. ¿Qué es lo que importa? Primero, que el riesgo de la Argentina es superior al promedio de países con mucho riesgo. Pero lo más importante es que mientras estos países en la última etapa, en las últimas semanas, siguió cayendo el índice de riesgo, la Argentina tuvo un repunte de 400 a 470 puntos. ¿Esto por qué es importante? Y porque dificulta un poco más que el gobierno pueda salir a buscar plata en el mercado con una tasa razonable y buscando esa plata le diga al mercado los bonos están seguros, tenemos capacidad para pagar en el caso de que empiece a haber una opción política porque los que están en el centro, los que no quieren a nadie, encontraron un candidato. Este es todo el juego. Quiere decir que se haya instalado un signo de interrogación sobre la reelección de Milei explica que el índice de riesgo país de la Argentina sea más elevado que el de países similares. Y esto el gobierno lo percibió y tuvo una reacción política. La primera reacción fue: llamemos a Macri. ¿Por qué? Y porque si yo lo que quiero es garantizarle a esta gente que mueve esta curva que la reelección es muy probable y que casi está garantizada, lo que primero que tengo que mostrarles es que el espacio no peronista está unificado. Y ahí un problema es Macri. Un problema es qué capacidad tienen las fuerzas no peronistas, que no son el gobierno, de armar una candidatura alternativa. Macri respaldó, yo no sé si lanzó él, pero respaldó la candidatura de Hernán Lacunza, que es un economista crítico. Bueno, probablemente el gobierno vio eso, vio esto, y dijeron: llamémoslo a Macri y saquemos una foto. Macri tuvo una larga conversación con Karina Milei el lunes de la semana pasada, y después se produjo la reunión. Una reunión que nadie toma muy en serio. No porque la gente que la protagoniza no sea seria, sino por la naturaleza política de la reunión. Había 3 personas del PRO. Uno es Fernando de Andrés, que es la sombra de Macri. El otro era Santilli, el jefe de gabinete de Milei, por el PRO. ¿A quién representa Santilli? Ni él lo sabe. Pero muy probablemente representa institucionalmente a Milei y sobre todo a Karina Milei. Para vigilarlo a Santilli, que representa a quien tiene que representar, estaban los Menem, sobre todo Lule Menem, que son los ojos y oídos de Karina Milei. Y después estaba Ritondo, que hace de diputado del PRO,
pero está tan cerca del gobierno como Santilli, tanto que le han dado cantidad de direcciones de hospitales, delegaciones del PAMI, más otros beneficios territoriales. Quiere decir que Macri mandó gente para simular un encuentro, pero probablemente no está del todo convencido de que el gobierno esté realmente dispuesto a reconocerlo. A sus amigos Macri le ha dicho, a mí no me interesan las candidaturas del año que viene. Me interesa que el gobierno me diga hacia dónde va, que me dé algunas garantías institucionales. Hay que acordarse de que Macri rompió con Milei. Básicamente el primer punto fue la candidatura del hijo para la Corte, del juez Arias Lijo. Y también le interesa incorporar gente de él al gobierno, con la intención que él declara de mejorar la calidad de gestión del gobierno. Él tiene un problema, Macri también, una fragilidad. Santilli, Ritondo, Frigerio, Nacho Torres en Chubut le van tomando la gente sin hablar con él. Esto fue una estrategia diseñada muy temprano por el mago del Kremlin, por Santiago Caputo. A Macri lo jubilamos y nos quedamos con el PRO. Ahora esa estrategia se vuelve un poco complicada porque hay algunas novedades. Y hay una novedad de las últimas semanas que está en el núcleo de todo este problema. Rebobinemos para saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de que para que haya tranquilidad en el mercado, el gobierno debe garantizar que la reelección es casi segura. Con esta economía es muy difícil. Con esta economía que hay que reactivar, vuelvo a la palabra prohibida. Para garantizar que la reelección está asegurada, para emitir señales en ese sentido hay que unificar el espacio no peronista. Lo traemos a Macri. Ahora con Macri hay un tema central. La ciudad de Buenos Aires es el corazón del PRO. Lo voy a decir de manera un poco desagradable, sin ofender a nadie. Es la caja del PRO. Entonces, ¿qué va a pasar con la Libertad Avanza y la ciudad de Buenos Aires? ¿Van a respetar el liderazgo del PRO? Probablemente tenga que hacerlo. ¿Por qué? Porque desde que se cayó Adorni, muchos votantes que tenían en Adorni un candidato o veían en Adorni a Milei han vuelto a elegir en las encuestas al PRO. Y esto va de la mano de un problema para Mauricio Macri, un problema personal, un problema difícil de resolver, que es la recuperación de Jorge Macri. Macri se ha ligado al gobierno, Jorge Macri, destinado a ese electorado que era de Milei, que era de Adorni, hace gestos amigables con Milei, habla bien del gobierno y mejoró algunos indicadores claves para la ciudad de Buenos Aires y claves para su gestión. Uno tiene que ver con la limpieza urbana. Para ponerlo en términos de Larreta, el olor a pis. Ha mejorado la disposición de la ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad, en garantizarle a los vecinos una ciudad un poco más amigable en términos de limpieza. Y esto hace que Jorge Macri esté más fuerte, lo cual, paradójicamente, es un problema para Mauricio Macri, que tiene problemas de liderazgo en el gobierno de Jorge. Es como que Jorge Macri ha tenido en muchos temas una autonomía que en su momento ni Larreta tenía frente a Mauricio Macri. Es cierto, Larreta gobernaba con Macri presidente. Jorge Macri gobierna con un Macri que está no se sabe dónde, si retirándose o pensando en volver. Todo este panorama se completa en este duelo entre los Macri, entre los primos, con un personaje que media entre los dos, que es Daniel Angelici, que le dice a Mauricio, Mauricio, estás condenado a Jorge. ¿Por qué? Porque Jorge es malo. Y si lo menospreciás, si buscas otro candidato, de Andrés, Jorge se va a postular igual y con los votos que saque, con el gobierno porteño detrás, vos perdés. Esta es la obra de teatro que se está representando en la ciudad de Buenos Aires, entre Milei, que quiere arreglar con Macri, Macri, que quiere que garanticen la ciudad, y Macri, que quiere que Jorge Macri se le subordine o en todo caso reemplazarlo. Frente a todo este panorama aparece otro dato que preocupa también a Santilli.
y que se relaciona con la situación de los gobernadores. Una reunión de la que después nos va a hablar Daniel Vilota. Fíjense la relación entre los temas, ¿no? Pancho nos va a hablar de las rutas que no se mantienen porque le quitan plata a los gobernadores de provincia, muchos de esos peronistas. Vilota nos va a hablar de una reunión que fue muy divulgada, una reunión inesperada entre Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof. ¿Por qué es importante esa reunión? Más allá de las particularidades que tienen que ver con la interna peronista, porque es una reunión hecha a pedido, sobre todo, de los dos presidentes de bloque del Congreso. Germán Martínez de la Cámara de Diputados y José Mayans de la Cámara de Senadores. Dijeron, nosotros queremos que las distintas versiones del peronismo se reúnan y nos den instrucciones en un tema estratégico, el sistema electoral. Vamos a admitir o no que den de baja las PASO. Y a partir de esa reunión, el peronismo se mostró, también el de las provincias, más reticente a bajar las PASO. Habría que mirarlo con un poco más de distancia esto. La vocación de diálogo, de acuerdo, de subordinación de muchos gobernadores peronistas frente a Milei se explica porque no tienen candidato. Pero si empieza a haber un universo electoral que dice podría haber un candidato alternativo, se van a poner más duras esas relaciones. Va a haber más tensión entre las provincias y Milei. Por lo tanto, eso va a repercutir en el Congreso. Es el problema de Santilli, de nuevo. A Santilli no le tiene que haber gustado la reunión del peronismo porque termina pegando en el Congreso. ¿Por qué? Porque aparentemente, más allá de la gran crisis que vive el peronismo, como nunca la tuvo desde el 83 hasta la fecha, parecen haber encontrado en temas muy importantes que tienen que ver con la supervivencia política un centro de decisión, o por lo menos de coordinación. Todo esto lleva a que los gobernadores redescubran frente a Milei, frente a Santilli, el poder que tienen. Por eso Santilli tuvo que ir a Catamarca, hacerle un homenaje al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que es un aliado, llevarlo al ministro de Economía a que muestre la billetera. ¿Por qué? Porque los gobernadores se dan cuenta que tienen un poder frente a Milei superior al que pensaban. Y esto se va a manifestar en la discusión económica, sobre todo cuando veamos el tratamiento del presupuesto, y se está manifestando muy sigilosamente en la agenda institucional. ¿Por qué? Porque los gobernadores que tienen 100 causas fiscales en la Corte, las disputas entre nación y provincia por plata las decide directamente, las resuelve directamente la Corte, no pasan por los tribunales inferiores. Entonces, mirando esos intereses en la Corte, empiezan a advertir que para ellos la conformación de la Corte es muy importante. Y esto hace que en el gobierno empiece a anidar no la vocación, no el deseo, la necesidad de ampliar la Corte para satisfacer a todos. Para ampliar la Corte se necesita una ley con mayoría simple en el Congreso, que va a poner en discusión a otros actores, entre otros Macri. Porque si te doy los votos para ampliar la Corte, voy a pedirte un ministro de la Corte. Y esto empieza a desdibujar algunas fantasías, como por ejemplo la del juez Mariano Borinsky, que hasta mostraba sus chats con Milei pensando que va a ser ministro de la Corte. ¿Lo postularán para ministro de la Corte? Ya pagó el peaje Borinsky. La semana pasada, como juez de casación, contradiciendo un dictamen del mismo, una resolución que había firmado él mismo, dijo, la Cámara de Casación puede resolver problemas de competencia y todo lo de la AFA, que le interesa tanto a Juan Bautista Maíquez y a su padre, amigo de Tobillino. Hay que recordar las versiones tan fundadas de que festejó su cumpleaños en la mansión de Tobillino, o de los testaferros de Tobillino, en Villa Rosa. Estos temas que le interesan tanto al ministro de Justicia de la AFA van a pasar al juzgado de Campana. Al juzgado que querían como juez o como juzgado, como tribunal, los sospechosos de la AFA, Tapia, Tobillino, Faroni, etc. El juez Adrián González Charbay, que es un experto en algo que los jueces federales conocen a la perfección y que es uno de los grandes
vicios de la justicia federal argentina, que es la cronoterapia. Recibo el caso y lo voy demorando, voy mirando los diarios, miro la situación del poder, tampoco me voy a quemar por la gente del AFA, pero los tranquilizo. Y se resolverá en algún momento. El juez Lijo tiene causas que se iniciaron en el año 2008 y todavía no las resolvió. Esto no termina con el problema de la AFA, pero lo atenúa. Queda lo de Estados Unidos todavía. Eso lo tiene preocupado a Tapia, que está menos preocupado desde que Borinsky, con otro juez, que es el juez Barroetaveña, Diego Barroetaveña, lo llaman cariñosamente a ellos, como sabemos, Bedanfrefjas, también decidió que la causa vaya al juzgado de Charvay. ¿Por qué es importante lo de Barroetaveña? Porque era presidente del Tribunal de Disciplina de esta gestión de la AFA y, perdón, no de disciplina, de ética. Y no sintió que por ética tenía que excusarse. Gran aporte de la justicia federal, gran aporte de Maíquez a las autoridades de la AFA. Es más expeditivo y eficaz Maíquez con la AFA que con el propio Milei y con su hermana, que tienen problemas todavía no resueltos en la justicia. Tapia igual mira a Estados Unidos, donde le retuvieron un celular. Probablemente no es el que usa acá, un celular que usaba en Estados Unidos. Tan preocupado que miren lo que se hizo hacer. Un homenaje de su propio club, de sus propios empleados, en Barraca Central este fin de semana. Estamos viendo un homenaje a Chiquitapia, ¿no? Una entrega de plaqueta para Chiqui, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Por parte del presidente del club, por supuesto su hijo. Claro. Plaquetas para ambos por el sistema lumínico. Bueno, pasamos del secanucas a la plaqueta. Un salto de calidad institucional. Empezamos Odisea. Hoy vamos a tener un entrevistado interesantísimo. Usted va a aprender cosas que ni sospecha de qué de la universidad pública y sobre todo de un centro de salud que parece la NASA instalado en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Una sorpresa que nos da el Estado, que nos da al mismo tiempo tantos sinsabores. Vamos a hablar con Pablo Rodríguez, el decano de odontología. Vamos a hablar de la universidad pública y más específicamente de esas prestaciones muy poco conocidas que se dan en su facultad. Después ya les adelanté. Pancho Olivera nos va a hablar del problema de las rutas. Inclusive el problema que la falta de mantenimiento de las rutas puede tener en el negocio de Vaca Muerta. Y Daniel Vilota de la reunión del peronismo y todo lo que se esconde detrás de esa reunión de Massa, Kicillof, Máximo Kirchner. Ligado a todo lo que hemos estado hablando de lo electoral, Ana Iparraguirre va a tratar de contestar esta pregunta. ¿Por qué Milei está perdiendo el voto de los jóvenes? El voto de los jóvenes y el voto de las mujeres es el tesoro de cualquier candidato. Después le vamos a preguntar a Ana por qué. Milei empieza a perder votos ahí. Y Carola Gil, en el whisky, nos trae una gran novedad. ¿Vio los octógonos que aparecen en los alimentos indicando los niveles de sodio, los niveles de grasa, etcétera, que tienen los alimentos que consumimos en los envases? Han ideado un sistema de octógonos para los niveles de riesgo de los proyectos de Federico Sturzenegger. Y nos lo va a explicar hoy Carola acá, se enteró esta tarde y nos lo trae en exclusiva. Y además, la vida de un navegante. José Luis el Navegante. José Luis Manzano, que se acaba de comprar, más allá del barco que ya tenía y se le quemó en el Mediterráneo, un velero para participar de una regata, un velero carísimo que nos lleva de Manzano a la figura de otro peronista navegante, Juan Duarte. Todo eso con Carola en el whisky. Empezamos Odisea. Estas son las redes si quiere decirnos algo o si quiere leer lo que nosotros decimos. Vamos ahora a hablar con el decano de la Facultad de Odontología, Pablo Rodríguez.